Le voy a hablar sobre el hueso frontal. Ahí lo que está señalando de color blanco es la escama del hueso frontal. Y lo que ahora está señalando es la porción orbitaria del hueso frontal. Y lo que está señalando de color naranja, ahí nos está mostrando que esa es la porción nasal del hueso frontal. Ahora le voy a hablar del hueso parietal. Ahí tenemos el borde frontal, el borde escamoso y el borde occipital del hueso parietal. Y ahí está señalando la línea temporal inferior. Y ahí es la línea temporal superior. Y eso es la eminencia parietal. Y todo eso se encuentra en la cara externa del hueso parietal. Surco de la arteria meningea media. Surco arteriales del hueso parietal. Lo que está señalando en color amarillo es el ángulo esfenoidal. Ángulo mastoideo del hueso parietal. La parte roja que vemos de un lado es el surco del seno sagital superior. Ángulo frontal del hueso parietal. Y por último, el ángulo occipital del hueso parietal. Ahora es el turno del hueso temporal. Ahí donde ese circulito está girando es la cara temporal, porción escamosa del hueso temporal. La línea de color rojo es la cresta supramastoidea. Apófisis mastoides. Apófisis cigomática del hueso temporal. Borde parietal, porción escamosa del hueso temporal. Borde esfenoidal, porción escamosa del hueso temporal. Escotadura parietal. Borde occipital del hueso temporal. Borde parietal, porción escamosa del hueso temporal. Cara cerebral del hueso temporal. Fisura petroescamosa. Surco del nervio petroso mayor. Surco del nervio petroso menor. Borde superior de la porción petrosa. Surco del seno petroso superior. Surco del seno sigmoideo. Foramen mastoideo. Apófisis mastoides. Fosa yugular. Apófisis estiloides del hueso temporal. Ahora el hueso occipital. Ahí tenemos el borde lamboideo del hueso occipital. Borde mastoideo. Fosa cerebral. Esas son las fosas cerebelosas. Eminencia cruciforme. Surco del seno sagital superior. Surco del seno transverso. Surco occipital interna. Surco del seno occipital. Escama occipital. Protuberancia occipital externa. Cresta occipital externa. Línea nucal suprema. Línea nucal superior. Línea nucal inferior. Porción basilar del hueso occipital. Cóndilo occipital. Fosa condylea. Porción lateral del hueso occipital. Tubérculo faringeo. Y seguimos con el hueso esfenoides. Borde frontal del ala mayor del hueso esfenoides. Ala menor del hueso esfenoides. Borde cigomático del ala mayor del hueso esfenoides.
borde escamoso, cresta infratemporal del ala mayor del hueso esfenoides, cara orbitaria del ala mayor, pico esfemoidal, concha esfemoidal, foramen redondo mayor, conducto pterigoideo, espina del esfenoides, apófisis vaginal del hueso esfenoides, lámina medial apófisis pterigoides del hueso esfenoides, gancho de la apófisis pterigoide, surco del gancho de la apófisis, ala menor del hueso esfenoides, apófisis clinoides anterior, fisura orbitaria superior, yugo esfenoidal, limbo esfemoidal, surco prequiasmático, tubérculo de la silla, apófisis clinoide media, fosa hipofisaria, apófisis clinoide posterior, surco caroteideo, dorso de la silla. Y seguimos con el hueso etmoides. Ahí encontramos el orificio del seno frontal, lámina perpendicular del hueso etmoides, apófisis crista galli, lámina cribosa del hueso etmoides, céldillas esmoidales posteriores, céldillas esmoidales medias, céldillas esmoidales posteriores, foramen esmoidal posterior, foramen esmoidal anterior, lámina orbitaria del hueso etmoides, bulla etmoidal, apófisis unciforme del hueso etmoides, cornete nasal medio, laberinto etmoidal, cornete nasal supremo, cornete nasal superior y por último cornete nasal medio. Y ahora con los huesos de la cara, el maxilar. Y de color rosado la apófisis cigomática, apófisis frontal, cresta lagrimal, borde infraorbitario del cuerpo del maxilar. Y de color rojo tenemos la escotadura lagrimal. Y ahora el surco infraorbitario, foramen infraorbitario. Y de color rosado tenemos la fosa canina, la escotadura nasal, espina nasal anterior del cuerpo del maxilar, hueso incisivo, eminencias alveolares del maxilar, apófisis alveolar del maxilar, cara anterior del cuerpo del maxilar. El círculo girando nos muestra la cara infratemporal, forámenes alveolares del cuerpo del maxilar, tuberosidad del maxilar, cresta etmoidal del hueso maxilar, borde lagrimal. Color naranja tenemos el surco lagrimal, cresta de la concha, hiato maxilar o seno maxilar. El círculo nos muestra la cara nasal del cuerpo maxilar, surco platino mayor, hueso incisivo, apófisis palatina del maxilar, cresta nasal del maxilar, surco palatinos o espina palatinas, tabiques interalveolares del maxilar. Y continuamos con la mandíbula. Y de color naranja el cóndilo de la mandíbula. Y más abajo está el cuello de la mandíbula.
Escotadura mandibular. Apófisis coronoides de la mandíbula. Y de color blanco la rama de la mandíbula. Y ahí podemos observar la tuberosidad masseterina. Ángulo de la mandíbula. Base de la mandíbula. Y todo lo que muestro de blanco es el cuerpo de la mandíbula. Línea oblicua de la mandíbula. Y donde está ubicado el círculo es el foramen mentoniano. Fosa retromolar. Arco alveolar de la mandíbula. Eminencias alveolares de la mandíbula. Sínfisis mandibular. Protuberancia mentoniana. Tubérculo mentoniano. Fosita sublingual. Espina mentoniana superior. Espina mentoniana inferior. Línea miloioidea. Fosa digástrica. Fosita submandibular. Tuberosidad pterigoidea. Y continuamos con el hueso cigomático. Donde se encuentra el círculo es la cara lateral del hueso cigomático. Donde indica el círculo es la cara orbitaria. Borde infraorbitario. La parte amarilla es la sutura cigomático-maxilar. Borde lateral de la órbita. Foramen cigomático facial. Foramen cigomático orbitario. Tubérculo orbitario. Apófisis frontal del hueso cigomático. Apófisis temporal del hueso cigomático. Tubérculo marginal. Satura cigomático maxilar. Y por último, cara temporal del hueso cigomático. Y por último, el hueso nasal, derecho e izquierdo. Y cornete nasal inferior. Caso clínico, trauma craneoencefálico. Datos del paciente, 30 años, masculino, accidente de tráfico. Descripción del paciente, pérdida de conciencia, hemorragia intracraneal, pupila no reactiva, escala de Glasgow de 8. Historia clínica, traumatismo craneal severo por accidente de vehículo. Valoración de enfermería, pupilas anisocóricas, hipertensión intracraneal. Diagnóstico de enfermería, riesgo de lesión cerebral secundaria relacionado con trauma craneal. De cuidados, monitoreo de la presión intracraneal, manejo de la hipertensión intracraneal, prevención de complicaciones secundarias.